Gracias a Dios por este primer día de la semana y en el que nos podemos dar cuenta que Dios nos ama. Y Dios manifiesta su amor, hablándonos, llamándonos, invitándonos a que le sigamos, a que seamos fieles, a que estemos con Él. En la escritura, en la carta de los Hebreos, el escritor menciona allí en el capítulo 1 y versículo 1 y 2, nos dice: y Dios, habiéndonos hablado de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todos y por quien asimismo hizo el universo. Dios nos llama, Dios te llama, y aunque no nos damos cuenta, pero Dios nos está llamando. Y lo hace a través de la historia del hombre desde la creación de él. Cuando miramos allá en el libro de Génesis, en el capítulo 6, Dios llama a Noé a que construyese un arca con el propósito de que él se salvase junto con los suyos. Todo el llamado del Señor, todo el llamado de Dios tiene para nosotros siempre un propósito. Y debemos de responder a ese propósito. Debemos de obedecer la palabra de Dios. Si Noé no hubiese obedecido, hubiera perecido y no estaríamos aquí. Más adelante, Dios, en el capítulo 12 de Génesis, Dios llama a Abraham. En el capítulo 12, versículos 1 hasta el 7, Dios le dice a Abraham que salga de su parentela y de su tierra y se vaya a un lugar que él le va a mostrar y le da tres promesas, pero la principal de ellas es que en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dios nos llama con un propósito. Dios te llama, Dios me llama con un propósito. Más adelante, ya cuando el pueblo de Dios ha crecido, pero está en la esclavitud en Egipto, Dios llama a Moisés para que saque a ese pueblo de la esclavitud y lo lleve a la tierra que Dios le prometió a Abraham que le daría a él y a su descendencia. Y leemos allí en Éxodo capítulo 3, versículo 10. Dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Así que llegamos a nuestro Señor Jesucristo y Dios mandó a su Hijo a este mundo. Y hace unos momentos recordamos lo que vino a hacer el Señor. Vino a hacer un sacrificio con el cual pagaría la deuda de la humanidad y a través de él alcanzar las promesas de la vida eterna. Y este es nuestro tema en esta mañana. La promesa de la vida eterna. El Señor Jesucristo dice allí Mateo escribe sus palabras en el capítulo 11, versículo 28 en delante, ¿verdad? Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Vamos a considerar tres asuntos. ¿Para qué somos llamados? ¿Para qué somos llamados? Indudablemente que hay muchas respuestas, ¿verdad? Pero consideraremos la primera de ellas. Somos llamados a ser santos.
somos llamados a ser santos. La palabra santo se malinterpreta en muchos grupos religiosos, ¿verdad? Y hay uno muy numeroso, ¿verdad?, en el que hay un proceso, ¿verdad?, para que un siervo de esa religión sea santo. Como que necesitan llenar ciertos requisitos de que haber hecho milagros y no sé qué, ¿verdad? Y que todavía pueda seguir siendo milagroso. No vamos a mirar todos los procesos que hay, ¿verdad? La persona que es propuesta por le llaman diócesis, ¿verdad? Esa persona que es propuesta para ser santo, ¿verdad?, debe haber muerto 50 años, cuando menos llevar 50 años, y luego llenar muchos papeleos, y luego tener constancia de que hizo milagros, y luego mandar esa solicitud allá a Italia, a Roma, ¿verdad? Y ahí un comité, ¿verdad?, revisa, y luego otro y mira a ver si se desaprueba, y hay otro que defiende, ¿verdad? Y entonces cuando se aprueba, entonces el sumo pontífice, ¿verdad?, el obispo de esa ciudad manda la respuesta para que a esa persona se le pueda venerar. Y el apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1, el versículo 6 y 7, pero en el versículo 7 dice: a todos los que están en Roma, amados de Dios, dice, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y todas las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad?, están más o menos con ese mismo tenor a los santos que están en tal lugar. Y no hay ningún texto bíblico que mencione todas estas cosas que hacen en ciertos lugares para que una persona sea considerada santa. Nosotros somos santos. Nosotros somos santos. Pero, ¿qué significa la palabra santo? Esa palabra santo es del griego hagios. No sé griego, por supuesto, ¿verdad? Sé el abecedario y algunas palabras. Pero la palabra hagios, ¿verdad?, significa diferente a todos los demás. Diferente a todos los demás. Pero significa también separados y apartados del pecado. No son santos aquellos que están que hicieron una estatua o que hicieron un grabado, una pintura. Esos no son santos, ¿no? Santos somos nosotros, que somos apartados del pecado. Y no la recomendación, sino el mandamiento de la palabra es: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Sed santos porque yo soy santo. Entonces, ser santo significa pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Somos de Él. Nuestra vida es de Jesucristo. Cuando Pedro predicó en Pentecostés su sermón, y al concluir su sermón, en el versículo 36 de Hechos 2, el apóstol Pedro dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor de nosotros y Cristo. Entonces, podemos mirar allí,
diferentes mandamientos que el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribe, inspirado por el Espíritu Santo. Allí en Corintios, su primera carta, capítulo 1 y versículo 9, somos llamados a la comunión. Ese es el llamamiento de Dios. Somos llamados a la comunión. Hace unos momentos participamos de la mesa del Señor, tuvimos comunión con el Señor. Y tenemos comunión con nuestra adoración, con nuestros cantos, con nuestras oraciones, con la participación de la mesa del Señor, con nuestra ofrenda y también sobre todo con la palabra que nos guía, nos dice cómo debemos de ser. 1 Corintios capítulo 1 versículo 9, el apóstol Pablo escribe: fiel es Dios por el cual fuimos llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fuimos llamados a la comunión. Fuimos llamados para ser libertados. Gálatas capítulo 5 y versículo 13 dice la Escritura: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A libertad de qué? Vivíamos en pecado. Y con el sacrificio de Jesucristo y su llamamiento y nuestra respuesta afirmativa, fuimos sacados. El apóstol Pablo, escribiendo a los Romanos en el capítulo 6 y versículo 17, dice: gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis también entregados. Entonces, somos llamados a la libertad del pecado. El ejemplo material, físico, ¿verdad?, lo encontramos allá en el pueblo de Israel, en Egipto, siendo esclavos del faraón. Y con la fiesta de la Pascua salieron de esa esclavitud, salieron de ese mundo en donde se encontraba, ese mundo de Egipto. Nuestro Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, se ofreció por nosotros. Y fuimos sacados del mundo, y fuimos llevados, o estamos siendo llevados a la patria celestial, al cielo, hacia la Jerusalén celestial. Y ese es el ejemplo. Entonces, fuimos libertados del pecado del mundo porque gobernaba Satanás en nosotros. Así como el faraón gobernaba sobre el pueblo de Israel en Egipto y vivían en Egipto, así también nosotros, siendo esclavizados por Satanás, vivimos en el mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pertenecemos a Dios por el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, también en el llamado que hace Jesucristo para nosotros, hay sufrimiento. No todo es color de rosa, no todo es agradable, sino que también tenemos tribulaciones, tenemos aflicciones, pero Dios nos da fortaleza para soportar esas cosas, para soportar todas las cosas materiales, morales, físicas que nos vienen en nuestra vida. Pero con Dios con nosotros alivia nuestra situación y la hace que pase de nosotros. El apóstol Pedro escribe en su primera carta, capítulo 2, versículo 21: pues por esto fuisteis llamados,
Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cómo vamos a seguir las pisadas del Señor? El Señor, lo mencionaba Toño en su clase, no entró mucho allí en ello, ¿verdad?, por falta de tiempo, pero allí en Isaías 53, ¿verdad?, allí nos habla de cómo el Señor, como un cordero, ¿verdad?, fue con determinación y por su propia decisión a morir por nosotros. Y sufrió, se despojó de su divinidad. Somos llamados entonces con un propósito. Somos llamados, ¿verdad?, porque tenemos la promesa de la vida eterna. Ese es nuestro tema. Pero en esa promesa, ¿verdad?, somos llamados por la dádiva de Dios. En la carta que Pablo escribe a los Romanos, en el capítulo 6, versículo 23, en la parte segunda, ¿verdad?, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La primera parte, ¿verdad?, si ustedes la recuerdan, porque la paga del pecado es muerte. Pero la otra parte, la más agradable para nosotros es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El apóstol Pablo escribe a Tito en el capítulo 1, versículo 2, y dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Es decir, desde antes del tiempo. Es decir, desde antes de Génesis 1:1. ¿Se acuerdan ustedes de Génesis 1:1? ¿Cómo leemos? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí se inicia el tiempo, pero antes de que se iniciara el tiempo, ya Dios había determinado, ¿verdad?, que iba a venir el Señor. En esa esperanza de vida eterna, ¿verdad?, Dios prometió desde antes del principio de los siglos. Desde antes del principio de los siglos. También lo dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 20, ¿verdad?, hablando de cómo fuimos rescatados, ¿verdad? Dice en el versículo 20, ya destinado, hablando de un cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ¿verdad?, pero manifestado en estos postreros tiempos por amor a vosotros. Fuimos llamados, ¿verdad?, porque Dios, en su plan para salvación, mandó a su Hijo para que nos rescatara. ¿Cómo nos iba a rescatar? Ofreciendo un sacrificio que satisfizo a Dios en su demanda de la ley. Porque la ley demandaba la muerte del pecador. Cristo no cometió pecado, pero Él llevó el pecado de todos nosotros. Él llevó el pecado de toda la humanidad. Y por eso, a través de Jesucristo, podemos ir a esa dádiva que Dios nos da, esa vida eterna. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, la cual es posible solamente por medio de Jesucristo. Y la exhortación o el mandamiento, ¿verdad?, el apóstol Pablo nos lo dice en 1 Corintios capítulo 15 y versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Cómo vamos a crecer? Acercándonos a la palabra de Dios. ¿Qué Dios me está diciendo en este texto que estoy leyendo? En la mañana en la clase estamos mirando todo lo que se habla acerca de Jesucristo, la mala interpretación que había en el pueblo de Israel acerca del Mesías, ¿verdad? Ellos pensaban no iba a morir, ¿verdad? Ellos pensaban que va a establecer un reino aquí en la tierra, ¿verdad?
y dos de los apóstoles, ¿verdad?, querían ser de los principales de ellos. Y todavía antes, una semana antes, un domingo antes de ascender a los cielos, los apóstoles le preguntan al Señor, aquel primer día de la semana, antes de Pentecostés: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Y el Señor les tiene que decir: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones en que el Señor Jesucristo, o en que el Señor ha puesto todas las cosas en su sola potestad. Así que hasta la siguiente semana, el siguiente domingo, primer día de la semana, cuando vino el poder del Espíritu Santo sobre los apóstoles y comenzaron a predicar, allí cambió la mente de ellos respecto del Mesías, respecto de Dios, respecto de la iglesia, respecto del reino. Todo eso cambió y lo miraron de otra manera. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios es espiritual. Pero está formado por súbditos, ¿verdad?, que han renacido de nuevo. Que han renacido, es decir, que han vuelto a nacer. ¿Cómo es eso posible? Vuelven a nacer cuando mueren al pecado y son sumergidos en agua, sepultados en agua, y surgen y reciben el don del Espíritu Santo, y el Señor les perdona los pecados primeramente, reciben el don del Espíritu Santo, el Señor le añade a su iglesia, a su cuerpo, que es la iglesia, a su reino. Entonces, así que, regresando a 1 Corintios 15, 58, 1 Corintios, así que, hermanos, amados, estad firmes. Debemos estar firmes. ¿Por qué debemos estar firmes? Porque hay la esperanza de la promesa de la vida eterna. Hay la promesa de la vida eterna. Y esto solamente es posible por la resurrección. El apóstol Pedro, escribiendo su primera carta, capítulo 1 y versículo 3, leemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Nos hizo renacer. Y esta enseñanza se encuentra en todo el Nuevo Testamento, y tenemos que entenderla y comprenderla. Y cuando nosotros renacimos, somos santos. Somos santos. Y tenemos entonces comunión, ¿verdad?, y somos llamados a la dádiva de Dios, ¿verdad? Pero como punto o asunto número 3, somos llamados a la esperanza de la vida eterna. En la carta primera que el apóstol Juan escribe, en el versículo 11 del capítulo 5, 1 de Juan 5:11, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Ese es el testimonio de Dios. Dice: y esta vida está en Jesús. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Jesús. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses en su segunda carta, y capítulo 2 y versículos 13 y 14, dice el apóstol Pablo: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Versículo 14: a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así es, así fue.
Y así va a ser hasta que el Señor venga. El Evangelio, ¿verdad?, que es poder para la salvación, es poder de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 16. ¿No? El apóstol Pablo escribe: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Que cree qué cosa? Que cree el Evangelio. Que cree que Dios mandó a su Hijo a este mundo. Que inició su ministerio siendo como de 30 años y durante aproximadamente 3 años escogió a 12 de los muchos discípulos que había hecho y les llamó apóstoles y les transmitió su enseñanza, la cual deberían de llevar al resto del mundo. Por eso allá en lo que leíamos en Hechos 1, versículo 8, ¿verdad?, cuando le preguntaron que se iba a restituir el reino, ¿verdad?, le dicen: mas me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Se va a predicar el Evangelio. Y así fue. Se predicó el Evangelio, se siguió ese plan divino, ese plan que Dios estableció, que se iniciaría desde Jerusalén y que los profetas habían anunciado. Varios profetas hablaron y anunciaron esto, como Isaías, ¿verdad? Entonces, aquí en el versículo: a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 1 Juan capítulo 5 y versículo 13. El apóstol Juan está escribiendo a la iglesia ahí en Éfeso, ¿verdad? Y en el versículo 13 dice la Escritura: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ya el versículo 11 ya lo leímos, ¿verdad? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Pero, ¿cómo podemos alcanzar esto? ¿O cómo puede alcanzar el hombre este objetivo? ¿Cómo lo alcanzamos nosotros? Lo alcanzamos siendo bautizados, aceptando el Evangelio y creyendo el mensaje y creyendo las cosas que allí se dicen. Pablo escribe a los Gálatas en el capítulo 3 y versículo 27: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, de Cristo estáis revestidos. De Cristo estáis revestidos. Y es lo que nuestro Señor Jesucristo había mencionado, aquel principal entre los judíos, un fariseo llamado Nicodemo: si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar en el reino. Hay una entrada siempre en las cosas de Dios. Y me recuerda el arca de Noé. Dios ordenó a Noé que hiciera una puerta en el arca. Solamente por esa puerta se podía tener acceso al arca. Solamente por esa puerta. Y esa puerta Dios la cerró. Y todos los que estaban dentro del arca fueron salvos del diluvio. En el Génesis, en el capítulo 3, en el paraíso, ¿verdad?, que señala el cielo,
allí en ese paraíso se encontraba una pareja y vivió allí un tiempo hasta que desobedecieron a Dios y fueron expulsados del paraíso. Y en el consejo de Dios, ahí en el capítulo 3 de Génesis dice: ahora pues, para que el hombre no alargue su brazo y tome el fruto de la vida y viva para siempre, el Señor puso querubines y puso una espada encendida revoloteando hacia todos lados en la puerta. Había una puerta para entrar al paraíso. Así que desde ese momento está puesto por Dios el plan de salvación. Para tener acceso a la vida eterna hay que morir. Hay que morir. Y la espada encendida es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos mata, nos sepulta y somos renacidos. Es lo que el apóstol Pedro dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Así que, ¿para qué es el llamado? El llamado de Dios. El llamado de Dios tiene siempre un propósito. El llamado es para que seamos santos. El llamado es para tener comunión. El llamado es para que participemos de la dádiva que es la vida eterna. Y el llamado es para la esperanza de la vida eterna. Tú puedes tener también esa esperanza. Nosotros ya la tenemos. Gracias a Dios por aquellos hermanos que nos insistieron, nos enseñaron los primeros rudimentos del Evangelio y los empezamos a tener en nuestra mente y empezó a crecer la fe. Surgió la fe y esa fe creció en nosotros, y de tal manera que nos dimos cuenta en qué situación nos encontrábamos delante de Dios. La vida aquí en este mundo es pasajera. Son unos cuantos años. Ciertamente decir 80 y tantos años, 90 y tantos años, parecieran que son muchos años, pero no son nada en comparación con la eternidad. Queremos estar delante de Dios por siempre. Y todos quieren estar, pero no todos quieren obedecer. Así que Dios te hace un llamado. La invitación es la exposición de la palabra de Dios. Recibe el Evangelio, pregunta acerca de cuál es el alcance de este Evangelio. ¿Por qué hacemos lo que hacemos cuando nos congregamos el primer día de la semana? ¿Por qué cantamos himnos? ¿Por qué oímos a los maestros las clases de enseñanza? ¿Por qué oímos las exhortaciones? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué participamos de la mesa del Señor? Todo eso es parte de la adoración que cada primer día de la semana la iglesia se reúne con ese propósito. Esto no quiere decir que es todo lo que hacemos. Toda nuestra vida, cada día, hoy, nada más hoy, somos fieles. ¿Por qué? Ayer ya pasó y mañana no existe. Pero hoy quiero ser fiel. Por eso el apóstol Pablo, ¿verdad? Así que, hermanos, amados, dice: estad firmes y constantes. Cada día agradezcamos a Dios la vida que nos da. Cada día oremos y demos gracias
por las bendiciones materiales que tenemos. Cada día oremos por la vida, pero cuando nos reunimos el primer día de la semana juntos tenemos comunión con Dios. Tú puedes ser participante de esto.